Hola, vamos a ver algunos conceptos que vamos a estar utilizando y el primero es el concepto de densidad. Y la discusión que se hace es, bueno, ¿el hierro es más pesado que la madera, por ejemplo? Pues es una pregunta que no cabe mucho aquí. Depende de la cantidad de hierro y de madera. Un tronco grande claramente es más pesado que un clavo de hierro. Una mejor pregunta sería, ¿el hierro es más denso que la madera? Y entonces la respuesta es que sí, el hierro es más denso que la madera. Las masas de los átomos y los espacios que hay entre ellos determinan la densidad de los materiales. Se puede pensar como la ligereza o la pesadez de los materiales, ¿no? En realidad podemos hacer esta definición de densidad de la siguiente forma y que nos va a servir mucho. Definir densidad como masa sobre volumen. Y vamos a platicar un poquito de esto. Bueno, por ejemplo, aquí en la imagen que estamos viendo, ¿no? Si ustedes tienen un pan, el pan de caja que compran, ¿no? El pan Bimbo, no quería decir una marca, pero bueno, para que nos ubiquemos. Es una propiedad del material. No importa cuánto material tengamos realmente. Por lo general la densidad se expresa en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Entonces vamos a ponerlo. Por lo general, las unidades de densidad son, y lo voy a poner así, densidad, y lo voy a encerrar en estos corchetes, va a ser kilogramo sobre metro al cubo. Aunque también pueden ser gramos sobre metro cúbico o también puede ser kilogramos por litro. Esas son las formas en que se puede expresar. En realidad son, para dejarlo más en claro, son unidades de masa entre unidades de volumen. Y así nos podemos entender mejor. Y entonces volvamos a esta imagen de que ustedes tienen el pan y de repente se les aplasta. Bueno, pues la cantidad de masa que tienen es la misma. No perdieron masa, pero sí perdieron volumen, se hizo más chiquito. Entonces, está la misma cantidad de masa, pero disminuyó el volumen, entonces la densidad aumenta. Es bien importante que vean eso. Si para la misma cantidad de masa el volumen disminuye, pues su densidad es mayor. ¿Correcto? Como le pasa al pan que estamos viendo, el pan de caja, ¿no? Supongamos que tenemos aquí el pan de caja. Lo voy a poner así. Y de repente, pues esto tiene una cantidad de masa. Alguien llega y lo aplasta, como les gusta, ¿no? Luego. Y alguien por maldad lo aplasta y lo reduce de tamaño. Fíjense, el volumen, este volumen es mayor a este volumen, porque lo aplastaron.
lo aplastaron. Ay, seguramente lo han hecho por maldad o por juego o por accidente. Bueno, pues entonces, si el volumen disminuye, es decir, ya es más chiquito el tamaño del pan y se mantiene la misma masa, vamos a decir que entonces su densidad aumenta. ¿Correcto? Ojo con ese tipo de cosas que tenemos que entender. Bueno, para aclarar vamos a poner las cosas con un ejemplito. Ustedes saben que cuando el agua se congela se expande. Es decir, que el hielo ocupa más volumen que el agua en su fase líquida. Esto lo pueden ver, por ejemplo, cuando meten agua al congelador y ven que el hielo ocupa más lugar que lo que habían metido ustedes de agua. Y es la misma cantidad de materia, solo que al congelarse el agua se expande. Es decir, el hielo tiene mayor volumen que la fase líquida del agua. Entonces, el hielo es menos denso que el agua porque tiene más volumen para la misma masa. Por eso, ustedes lo deben de saber y lo han visto, el hielo, si se sirve en un vaso, pues háganlo en su casa. ¿Qué pasa? Pues lo han visto, seguro que lo han visto. El hielo flota, ¿sí o no? El hielo flota en el agua. ¿Por qué? Porque el hielo es menos denso que el agua en su fase líquida, ¿verdad? El H2O en su fase líquida. Bueno, y háganlo. Nada más, esto es muy sencillo. Otra manera de comprobar que muchos accidentes suceden por eso es que luego las personas metían antes, cuando estaban los envases de vidrio, los refrescos venían en envase de vidrio y lo metían al congelador y se les olvidaba. Y cuando abrían ya estaba estallado. Había estallado el vidrio. O sea, estaba completamente estallado. ¿Por qué? Porque como el hielo ocupa más volumen que el líquido, hacía que se rompiera el vidrio que lo contenía. Porque, insisto, el agua cuando se congela se expande, ocupa más volumen. Entonces el hielo es menos denso que el agua. Tiene más volumen y tiene la misma cantidad. ¿Qué pesa más, un litro de hielo o un litro de agua? Esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, hay que pensarle, ¿eh? ¿Qué pesa más, un litro de hielo o un litro de agua? No digan que pesa lo mismo. Un litro de agua es más pesada. Si ésta se congela, entonces el volumen será más que un litro, porque se expande. Si recortas la parte que sobresale, de modo que el trozo de hielo tenga el mismo tamaño que el litro de agua original, pues ciertamente va a pesar menos. Entonces, ojo, ¿qué pesa más? ¿Un litro de hielo o un litro de agua? Bueno, pues un litro de agua pesa más porque es más densa
el agua que el hielo. Ojo con eso, tienen que pensar muy bien esas cosas porque son preguntas que nos pueden confundir. Por último, un dato importante que deben de tener ustedes siempre presente es que el volumen de un kilogramo de agua es un decímetro cúbico o 1000 kilogramos de agua. Su volumen es exactamente un metro cúbico.